Hola, buenas noches. Nuevamente hoy domingo estamos con Club de Lectura de Rigorífico Poesía y el día de hoy vamos a finalizar este libro de la estupidez a la locura de Humberto Eco. Y es la tercera sesión y nuestra última sesión acerca de este libro. Mm, por favor, no olviden darle me gusta, darle compartir estos videos, dejar sus comentarios y seguirnos en Rigorífico Poesía y darle allí las 5 estrellas y también en YouTube. Entonces ya hoy finalizamos este libro y voy a compartir lo que me ha llamado la atención de las últimas páginas, de la página 322 a la página 493, algunos de las anécdotas o trabajos periodísticos de Humberto Eco que tratan allí en el libro. Entonces, para empezar, él habla, por ejemplo, en alguna parte del escribir a mano, ¿no? Y de cómo se ha perdido esta costumbre en esta época donde todo está a través de los computadores, de las tabletas, de los celulares, y donde difícilmente se escriba a mano, donde se ha perdido la costumbre de, por ejemplo, escribir una carta a mano, ¿no? Y tener esa sensación de que escribo una carta, de las tachaduras y de enviar la carta y esperar unos días la respuesta. Hoy todo es de manera generalizada, con las mismas letras de tecnología en el computador, donde no hay una diferencia, donde la escritura, donde la letra diferencia a una persona de la otra, por cuanto pues al utilizar estas escrituras estándar, pues todo sigue es de manera igualitaria. Se habla de los beneficios de escribir a mano, ¿no? Y del desarrollo psicomotor que esto permite en el ser humano cuando se escribe a mano, y permite que pueda haber un enlace entre el pensamiento y la reflexión antes de lo que se va a colocar en el papel. Entonces hay un trabajo desde el punto de vista psicológico y desde los beneficios que esto repercute para el ser humano, el poder escribir a mano. Hablando en cuanto a la lectura y en cuanto a el poder leer, muchas se habla de los cursos de lectura rápida, ¿no? Y de cómo leer de manera diagonal o de manera los títulos con todos estos cursos de lectura. Y entonces Humberto Eco habla en cuanto a esto, ¿no? Y a veces queremos terminar un libro rápido, queremos pasarlos de un libro a otro. Y hay que tener en cuenta pues que hay diferentes tipos de libros, ¿no? Hay libros que son más densos, que son más técnicos, hay libros que son más, requieren una mayor atención y comprensión o avance del lector, ¿cierto? Entonces no es lo mismo si yo estoy empezando en el mundo de la literatura, así yo ya llevo varios años en la literatura o dependiendo del tema. Entonces la literatura, como cualquier otra profesión o arte o habilidad, pues hay que trabajarla como se trabaja en el gimnasio los músculos, y ir abordando los libros y diferentes temáticas en la medida en que nuestros músculos mentales y demás se van fortaleciendo para abordar cierto tipo de lecturas, que a veces caemos en el error de pensar que son lecturas malas o que no entendemos porque fueron mal escritas, y esa no es la idea, ¿no? Como decía Oscar Wilde, hay libros bien o mal escritos, haciendo eco al tema de la moralidad, ¿sí? Que a veces también se suele confundir. Yo no leo un libro que porque es inmoral. Ese no debería ser como la reflexión, el análisis que se deben tener en cuanto a los libros. Entonces hay una cita de Woody Allen que cita aquí Humberto Eco en la página 333 para aquellos que hablan de la lectura rápida, ¿no? Y hay libros que se leen muy rápido, pero es porque es un lenguaje muy coloquial, muy como si fuera un chisme, como si fuera una historia muy rápida que nos están contando, como sin mayor tecnicismo, sin mayor profundidad en cuanto a lo que tiene que ver con lo técnico de una profesión, ¿no? Pero hay otros textos que ya sean filosóficos o ya sean de algunas profesiones que requieren leer con mayor detenimiento porque tienen estadísticas o tienen alusión a algunos estudios. Entonces pues también no se puede medir con el mismo rasero toda la literatura. Entonces Woody Allen decía, por ejemplo, acá dice Humberto Eco, página 333, la técnica de la dilación, hablando sobre la técnica de la dilación en la literatura, todo lo contrario a lo que nos tratan de vender o que escuchamos sobre lecturas rápidas, ¿no?
Dice, la técnica de la dilación supone una lectura sin prisas y lenta. Woody Allen, este importante personaje de la industria del cine, hablando de las técnicas de lectura veloz con las que se ojea deprisa y en diagonal un texto, concluyó más o menos, comillas, he leído así Guerra y Paz. Hablaba de Rusia. Entonces, una cita sarcástica, ¿no? Como lectura rápida. No, sí, me leí Guerra y Paz, dice Woody Allen. He seguido ese consejo de hacerlo de lectura rápida. Sé que habla de Rusia. Entonces, pues parece algo, una obviedad, una perogrullada evidente, ¿no? De que, pues claro que va a hablar de Rusia esta novela, pero no se trata simplemente de lectura rápida porque sí. Entonces, también se habla en esta parte del libro algo que me llamó la atención en cuanto a la formación humana versus la ciencia. Si seguimos hablando de algunos tópicos que ya hemos tocado en diferentes libros que hemos tenido acá en Rigorífico Poesía, de cómo es importante la combinación de la ciencia y de la ciencia pura y de las ciencias humanas. Entonces, de la matemática, de la ingeniería y a la vez con las ciencias humanas, como lo es la psicología, como lo es la sociología, bueno, y otro tipo de ciencias humanas. Y se habla, por ejemplo, del pionero de los primeros computadores, como lo era Adriano Olinetti. Y menciona aquí Umberto Eco que esta persona era de visión en su momento y contrataba ingenieros, ¿sí?, que desarrollaran como la parte del hardware de los computadores. Me perdonan la pronunciación, ¿no? Ustedes saben que no sé nada de inglés, bueno, se nota. Y dice que contrataba humanistas, el software. Entonces, la combinación de estas dos áreas eran importantes para quien fue en su momento el pionero de los ordenadores, de los computadores, como lo es Adriano Olinetti. Y esto ya lo hemos hablado en diferentes libros que hemos tocado aquí de cómo es importante ambas áreas y esta combinación. Y se cita, por ejemplo, a Albert Einstein, que tenía a sus espaldas una sólida cultura filosófica, este físico, este matemático, que tiene que ver con la ley de la relatividad, pues tenía a sus espaldas una sólida cultura filosófica. Entonces, igual que Marx, ¿sí?, que empezó por una tesis sobre Demócrito, y recordemos que Demócrito era un físico. Entonces, aun cuando estas personas tienen una orientación en X o Y campo, que podría ser, por ejemplo, la ciencia pura y dura, como se suele decir, ¿no?, las matemáticas, la ingeniería, pues detrás de eso han tenido también unas bases sólidas en lo que tiene que ver con la ciencia o con las humanidades. Ahora, también algo que toca Umberto Eco en este libro es en cuanto a un error que se suele recurrir por parte de algunos lectores, y esto tiene que ver con confundir los pensamientos de los personajes de los libros con los pensamientos del autor del libro, y no se diferencia ello, y eso es bien importante poderlo tener presente. Entonces sale cualquier libro y ya estamos juzgando, ay, es que tal autor es de tal pensamiento, esto es lo que hizo el autor. Entonces, por ejemplo, si es un libro que está hablando de pedofilia, de pedofilia, si está hablando de algo que tal vez nosotros consideremos como reprochable, se suele confundir al autor, que simplemente lo que está haciendo es retratar una de las tantas realidades que hay en el mundo, independientemente si esa realidad es macabra, si esa realidad produce felicidad, si esa realidad produce tristeza, si esa realidad traduce alguna escena o alguna personificación de algo que nosotros diríamos que no es loable poder mencionar. Recordemos que el artista, que los autores, los escritores simplemente lo que hacen es reflejar partes de la realidad, ¿sí? Y por ejemplo, se dice acá que en la antigüedad los libros que se consideraban morales eran precisamente los que hablaban de inmoralidad, ¿sí? Entonces, cuando vemos algo macabro, cuando leemos algo dentro de una obra que es inmoral o que consideramos inmoral a nuestra perspectiva como ser humano, de acuerdo a nuestra filosofía, a nuestro modo de ver la vida, porque ustedes saben que la ética y la moral pues es muy de cada quien, y cada cual tendrá los argumentos de peso para decir que algo es moral o inmoral según sus convicciones de diferente índole, filosófica, literarias, religiosas, etcétera.
Entonces, lo que dice acá Humberto Eco es que no se debe confundir al autor con su obra y pensar como eso es el autor el que está reflejándose allí dentro de su obra. Sin duda alguna, en todas las obras artísticas debe haber rezagos y debe haber algunos atisbos de características o de personalidad del autor, porque no deja de ser un ser humano el que está traduciendo una obra allí o el que lo está haciendo a través de una ficción. Y claro que sí, cada persona va a colocar algo de sí, de su personalidad, de su pensamiento, de sus sentimientos en determinada obra artística, pero debemos diferenciar ello, ¿sí? Y claro que hay rasgos que uno puede identificar, pero eso no quiere decir que el pensamiento central como tal sea el mismo del autor. Entonces, aquí da un ejemplo Humberto Eco en cuanto a su libro El péndulo de Foucault, ¿sí? Que no hay que confundir con que es un libro que habla de Foucault, el filósofo. No, es una novela, y en esta novela pues uno de los personajes, por ejemplo, le dice al otro como mire, el Valle de Silicona, refiriéndose a Silicon Valley, ¿sí? Y Silicon Valley, su significado es Valle del Silicio. ¿Y por qué? Porque resulta que los ordenadores se hacen con silicio. Por eso es que es tan famoso en Estados Unidos esta área que es conocida como Silicon Valley, porque es allí donde están las grandes empresas tecnológicas como Google, Facebook y otras, ¿sí? ¿Y por qué se le conoce con este nombre? Valle del Silicio, Silicon Valley, que traduce Valle del Silicio, porque los computadores, parte de sus componentes es el silicio. Entonces uno de los personajes de esta novela de Humberto Eco, del péndulo de Foucault, dice Valle de Silicona en vez de decir Silicon Valley. Entonces hubo un crítico que pues escribió un artículo diciendo como ese libro mal escrito, que Humberto Eco no conocía los términos, que no sabía sobre eso, sabiendo que precisamente el personaje lo hacía de esa manera adrede dentro de la novela para que fuera como el sentido de la novela que quería darle Humberto Eco, porque cuando se escribe un libro, cuando se escribe una obra, no se puede pretender que los personajes que están dentro del libro todos lo tienen que saber y tienen que ser coherentes en absolutamente todo. Pues precisamente una novela o un libro refleja lo que es nosotros como seres humanos, y los seres humanos no somos perfectos, no somos coherentes, hay cosas que desconocemos y en las que podemos errar. Entonces hay personajes dentro de las obras artísticas que evidentemente pues van a tener estos errores adrede que han puesto los autores allí para darle más credibilidad a estos autores. Por ejemplo, Freud sabía perfectamente que Edipo nunca existió, pero leía su historia como una lección profunda sobre cómo funcionan las cosas en el subconsciente, ¿sí? La ficción narrativa puede ser más verdadera que la verdad. Entonces eso se refleja allí en el libro de Humberto Eco. Entonces dice Humberto Eco que estos lectores que no diferencian entre los pensamientos de los personajes y entre los pensamientos de su autor sufren de déficit ficcional, ¿sí? Y no son capaces de suspender la incredulidad. Y esto también haciendo alusión a palabras de otro autor. Más adelante otro de los temas que toca Humberto Eco sobre el vender el voto, ¿sí? Y de cómo algunos candidatos en la parte política pues invierten más de lo que van a ganar. Entonces da un ejemplo muy patente allí en el libro, y aún así los votantes somos incautos, ¿sí? Alguien que invierte por ejemplo los ahorros de toda su vida pues no lo va a hacer por regla general simplemente porque tiene vocación de servicio, sabiendo que nunca va a recuperar ese dinero, no. Y dice aquí de manera textual: todos nos hemos escandalizado con ese señor que ha abonado 200.000 euros a la mafia calabresa para asegurarse, creo recordar, 4.000 votos, algo de la vida real. Pues claro, son cosas que no se hacen, pero por supuesto tampoco se ha reflexionado bastante sobre otros tres problemas. Primero, ¿de dónde sacó ese señor los 200.000 euros, que son una suma notable? De acuerdo, habrán sido sus sudados ahorrillos. Segundo, ¿por qué para obtener un escaño de diputado regional se gastaba casi el equivalente a 15 años de sueldo de un pequeño empleado? Y, aún admitiendo que tuviera ahorros, ¿cómo viviría el primer año si los ahorros se los había gastado ya? Quizá porque de su nueva posición podía obtener mucho más de 200.000 euros, y eso está claro. En una contienda política, todo lo que se tiene que invertir, pues nunca lo va a recuperar con el sueldo ese político. Lo va a recuperar de otra forma, y esa otra forma, ¿cómo es?
con prebendas, ¿sí? Con coimas, con contratos, con posiciones. Entonces a veces los votantes somos muy ingenuos en ello y ningún empresario por regla general, ¿sí? Va a invertir en X campaña, sea municipal, sea departamental o sea nacional, por el solo hecho y por el bien popular y porque es mi ideología política. Nadie hace eso, ¿sí? Por convicción o por el bienestar general. No, después ese aportante va a ir a reclamar contraprestación al político que ganó, ¿sí? Esperando una contraprestación por ello. Entonces, más adelante lo que hace Humberto Eco es hablar en cuanto a, por ejemplo, que existía un señor que era decaro, ¿sí? Y este señor era director de bibliotecas y resulta que vendía libros falsos. Entonces, allí lo que hace Humberto Eco es reflexionar en cuanto al tema de los libros falsos y de cómo muchas personas cayeron como en esta situación y de cómo este personaje se dedicaba a vender libros falsos, copias de algunos libros, y que Humberto Eco decía, mire, uno sabe que fácilmente un ejemplar de 30.000 euros referente a algún clásico, algún libro, o eso significa que no está completo o que simplemente es una copia, y sin embargo hay incautos ingeniosos que creen que una obra que normalmente podría valer fácilmente 70.000 euros van a pensar que algo de 30.000 euros es original. Más adelante lo que hace Humberto Eco es hablarnos sobre una anécdota que tiene que ver con la lectura, ¿sí? De cómo, por ejemplo, en la actualidad las personas, pues muchos jóvenes ya no quieren leer y quieren recurrir a la tecnología, ¿no? Yo recuerdo que en mi momento cuando estudiaba había una página muy conocida que se llamaba El Rincón del Vago, y precisamente ¿qué hacía esta página, El Rincón del Vago? Pues si nos colocaban a leer en el colegio algún libro o algo, pues el Rincón del Vago lo que hace es un resumen, ¿no? O lo que hace Wikipedia, darnos un panorama general sobre algo, porque queremos evitar ir a estudiar y profundizar sobre un tema. Y resulta que Humberto Eco, investigando y mirando en internet, se encontró con una de estas páginas en Italia que hacía este tipo de cosas, y resulta que un profesor les había enviado a los estudiantes a leer un texto de Humberto Eco que se llama La Cosa. Y este texto de Humberto Eco no pasaba de 5 páginas, y menciona Humberto Eco que el idioma, más que el idioma, el lenguaje que utilizaba en este texto era tan sencillo que lo podría entender hasta un niño, y que se sorprendió al ver en esta plataforma tecnológica, en esta página web, que alguien colocaba allí como que necesito el resumen del texto La Cosa de Humberto Eco. Entonces imagínense hasta el punto que se llega de no querer profundizar, de no querer estudiar, de no querer leer, y lo que por regla general debería ser un beneficio como lo es la tecnología, pues mal utilizada, también pues lo que hace es acolitar, ¿cierto?, la pereza de algunas personas. Y resulta que en uno de esos comentarios, cuando en esa página web de este estudiante que pedía el resumen de este texto de 5 páginas, La Cosa de Humberto Eco, alguien escribió lo siguiente allí a esa persona que pidió esto, en la página 389, y lo que escribió fue lo siguiente. Dice: el efecto de la tecnología en los jóvenes. Entonces, por ejemplo, dice acá, voy a leer textualmente, se empieza de pequeño, es como lo que dice Humberto Eco. Leo con estupefacción en Yahoo Answers la siguiente petición: socorro, necesitaría el resumen de La Cosa de Humberto Eco. ¿Alguien me puede ayudar? Gracias. De momento no hay respuestas, dice Eco. En cambio hay una respuesta a otra petición de ayuda para otra tarea. Comillas, el efecto de la tecnología en los jóvenes. Ayudadme, por favor. Todas estas peticiones están seguidas siempre por el emoticón de sonrisa. Contesta un tan Luilla referente a esto. Comillas, jajaja, pues yo diría que la tecnología ha hecho que los jóvenes busquen respuestas fáciles en las redes sociales porque ya no son capaces de formular un pensamiento por su cuenta y van en busca de alguien que lo sugiera. La omnisciencia de la web se ha convertido en su gran madre, capaz de viciarlos y hacer que vayan apagando poco a poco su cerebro. Entonces, finalmente, dice Humberto Eco, creo que se trata solo de pereza. Se empieza robando una manzana, luego la billetera y luego se estrangula a la propia madre, me decían de pequeño. Se empieza pidiendo un resumen a los demás,
luego se vende el voto por 50 euros y luego se roba un incunable porque trabajar cansa, como decía aquel. Entonces, muy interesante esta anécdota en torno al tema de la educación. Ahora, más adelante lo que hace Humberto Eco es hablarnos en cuanto al tema de la forma de decir las cosas, ¿no? Y cita algunos ejemplos y un chiste de un dominico versus un jesuita, y esto haciendo referencia porque el primer ministro de Italia, en su momento Berlusconi, pues él dijo que no había nada de malo en que mujeres no desagradables hicieran parte de la política, y entonces en su momento fue muy criticado este primer ministro. Y entonces lo que hace Humberto Eco es decir, si él hubiera dicho que no tiene nada de malo en que mujeres agradables o bonitas hagan parte de la política, pues inclusive hubiera tenido el aplauso de los políticos, ¿sí? Pero por no saber utilizar las palabras, pues eso repercutió en diferentes críticas. Y él hace una reflexión en cuanto a la forma de decir las cosas y cómo, dependiendo de la forma en que se digan las cosas, se puede obtener o no un logro o un objetivo. Y referente a esto, hay un chiste de un jesuita versus un dominico, que lo quisiera leer textualmente, donde dice, por ejemplo, dice: todos saben el chiste del jesuita y del dominico que están haciendo ejercicios espirituales y mientras recita el brevario el jesuita fuma beatíficamente. El dominico le pregunta cómo puede hacerlo y el otro le contesta que ha pedido permiso a sus superiores. El ingenuo dominico dice que también él ha pedido el permiso y se lo han negado. Comillas, pero tú, ¿cómo lo has pedido?, le pregunta el jesuita. Y el dominico responde, ¿no? ¿Puedo fumar mientras rezo? Era obvio que le contestaran que no. En cambio, el jesuita preguntó, ¿puedo rezar mientras fumo? Y los superiores le dijeron que se podía rezar en cualquier circunstancia. Entonces, paradójico esto, ¿no? De acuerdo a la forma en que se habla, se puede lograr o no algo, y aunque esto es un chiste, pues suele pasar en la vida real, que de acuerdo al manejo que se le dé desde la semántica, desde la entonación y demás a las ideas y todo esto, se pueden lograr objetivos, independientemente si estos son buenos o son malos. Estamos hablando en cuanto al tema de lograr y de la manera de decir las cosas. Entonces, también más adelante en una nota periodística Humberto Eco menciona en cuanto a los hackers, de cómo inclusive los hackers están ingresando a los sitios de la CIA, ¿sí? De cómo el internet se ha vuelto en cuanto a lo que tiene que ver con el avance y con la seguridad de todos los cibernautas, que inclusive ni los propios agentes de la CIA ni el Servicio Secreto de Estados Unidos se puede salvar. Entonces, si eso le pasa a la CIA, ¿sí?, a la agencia de inteligencia más conocida en el mundo, entonces, ¿qué puede pasar al ciudadano de a pie, del común del mundo? Después, lo que, por ejemplo, más adelante se critica a Berlusconi, porque en su momento él iba a ser llamado a un interrogatorio ante los jueces, ante la rama judicial en el país, y él pretendió no presentarse ante la justicia, que porque eso era algo injusto, y en algunos casos sí le parecía que era legítimo el actuar ante los jueces, pero en otros no. Entonces habla Humberto Eco en cuanto al tema de la legitimidad de la justicia y de estas personas. Cuando les conviene, la justicia sí es justicia, y cuando no, la justicia está vendida, la justicia está comprada y la justicia carece de legitimidad. Y entonces se hace eco a un texto que se llama Critón, que es de Platón. Y en este texto resulta que se habla en cuanto a Sócrates. Y Sócrates ha sido condenado injustamente, está en la cárcel, ¿sí?, y recibe la visita de su discípulo Critón, donde le dice: mire, usted no tiene por qué soportar la pena, estar aquí en la cárcel cuando la ley ha sido injusta, la justicia ha sido injusta con usted, tenemos un plan para que usted pueda fugarse. Y entonces lo que hace Sócrates es decirle que el hecho de que en ese momento la ley con él sea injusta, eso no es justificación para deslegitimar las leyes, y si él simplemente deja de atender la justicia porque ha sido injusto con él, pues es darle el criterio a otras personas para que quien considere que no pagar impuestos o cualquier otra ley que considere injusta, pues sea desobedecida.
Ahora, pues acá eso es una reflexión en torno a esto, ¿no? Pero pues también uno podría decir, pues es que eso es Sócrates, o eso es la filosofía de Sócrates, o es el libro de Platón. Pero en la práctica, si algo es injusto, entonces yo me voy para otro país, pido asilo político y no voy a obedecer una ley. Y todo es dependiendo de las circunstancias, ¿sí? De cada circunstancia especial, porque pues también es muy difícil uno decir, bueno, la ley es injusta, no soy culpable, me ha tratado injusto y simplemente por no deslegitimar la ley, entonces yo no voy a volarme, ¿no? Del país. Entonces es un tema que hay que tocar con muchas pinzas, pero pues nos deja esa reflexión en cuanto a Critón de Platón, poderlo leer con profundidad y poder reflexionar en cuanto a eso y saber que cada caso es particular y que lastimosamente yo como abogado puedo decir, o lo que uno ve especialmente en los países latinoamericanos, es que lastimosamente la balanza de la justicia, y la justicia se traduce en la práctica en cuanto a quien tenga más dinero, ¿sí? Eso es la justicia. La justicia no es ciega, ¿cierto? No está vendada para ser ecuánime con todo el mundo, porque en la práctica quien tenga mejores recursos puede contratar a los mejores abogados, los que tengan más experiencia. La justicia se traduce finalmente en quien tenga los recursos para contratar a los mejores investigadores, para recaudar los elementos materiales probatorios que va a llevar a un juicio para demostrar o para desvirtuar X afirmación. Entonces, ese tema de que la justicia es la balanza para ambas partes, pues no es tan así, porque en la práctica la justicia se traduce en poder, y quien tenga el poder económico de una u otra forma, pues va a tener ventaja, inclusive sobre la verdad, ¿sí? Entonces es un tema que es triste de mencionar, pero pues así funciona la justicia en la práctica. Entonces al final también se menciona en cuanto a Marazzo, que era un presidente de una región en Roma, y resulta que esta persona visitaba transexuales y él en algún momento tuvo que dimitir de su cargo. Entonces lo que dice Humberto Eco es aquí, el problema con este señor, que esto es de la vida real, que era presidente de una región de Lacio en Roma, el problema no es que visitara transexuales, esos son sus gustos personales, el problema es que lo hacían los coches de la policía. Y pues también uno trata de defender la parte íntima de las personas, el desarrollo de la personalidad, pero cuando se es un personaje público, pues no es lo mismo decir como X político le gusta a los transexuales, es homosexual o es lesbiana, porque lastimosamente pues eso va a generar un escándalo, ¿sí? Así sea algo muy íntimo de cada persona, pues el tener una vida pública conlleva a que pues haya esa carga de los ojos o de la mirada de las personas sobre ellos, y que entre comillas no tengan esa intimidad que podría tener una persona del común. Entonces, básicamente al final ya de este libro lo que me llamó la atención es la libertad de expresión en cuanto a lo que menciona Humberto Eco. Él menciona que, por ejemplo, si usted se dedica al arte, si se dedica a las letras, y él coloca unos ejemplos de un crítico que en algún momento pues manifestó unas palabras en cuanto a una cantante y dijo que ella no sabía cantar de la vida real, y resulta que esta cantante llevó a juicio a este crítico, y en el juicio le dieron la razón en lo que tiene que ver con la libertad de expresión a este crítico, pero lo que menciona Eco es, hay cosas que no se deben hacer, ¿sí? Y usted como artista, usted que se dedica a las letras o al arte, o que usted es famoso, hay cosas que usted no debe hacer, hay guerras, hay batallas que usted no debe competir. ¿Por qué? Porque si bien los jueces dijeron, este crítico tiene el derecho a la libertad de expresión, que es muy diferente a haberle dado la razón de que lo que él dijera fuera verdad, de que esta cantante no sabía cantar. Y él dice, en el argot popular, en el común de las personas que no entienden sobre jurisprudencia, sobre doctrina, sobre fallos de la justicia, y más si hay una prensa amarillista y demás, en el argot de las personas va a quedar de que como le dieron la razón a este crítico, entonces van a efectivamente pensar que la cantante no es buena en lo que hace. Entonces la reflexión que hace Humberto Eco, y dice que debe uno ser consciente en cuanto a ese tema cuando se está en una posición donde, por ejemplo, uno dice al árbol que tiene más frutos, pues es el que más piedras le van a tirar.
Entonces, estar como muy centrado en eso y saber que si usted está dedicado o está en una posición, pues va a haber gente que va a estar a favor y gente que va a estar en contra y va a tener que empezar a manejar ese tema. Bueno, entonces de esa manera damos por finalizado nuestra en vivo del día de hoy. Ya hoy nuestra tercera sesión, ya este charla también quedará en Spotify y en las diferentes plataformas, en Facebook, en YouTube. No olviden por favor darle comentar, darle seguir en Spotify, darle seguir al canal y colocarle las 5 estrellas, dejar los comentarios y compartir todo este contenido para que de una u otra manera podamos llegar a través del arte, la literatura, a diferentes personas que por X o Y razón no leen y puedan tener la posibilidad de ver o de escuchar esto que pueda motivar a que puedan buscar horizontes literarios o del conocimiento. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy y que pasen una feliz noche.